puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. El tema de hoy se llama el ayuno mal hecho. Así se llama. El ayuno mal hecho. Mateo me abre una pregunta muy interesante que le hacen los discípulos al Señor. Mateo capítulo 9, versículo 14 y 15 dice: entonces vinieron a él los discípulos ¿de quién? De Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista tenía discípulos. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos ¿qué? No ayunan? Escúcheme por favor. ¿Los discípulos del Señor ayunaban o no? Según este pasaje. No. Y entonces vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos sí ayunamos y tus discípulos no ayunan? Entonces el Señor les contesta en el versículo 15 lo siguiente. Mire la respuesta del Señor. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Subraye la palabra luto. Recuerda que usted vino aquí a aprender y a estudiar. ¿La palabra qué? Luto. ¿Pero por qué luto si están hablando de ayuno? ¿Por qué luto si están hablando de ayuno? Porque el verdadero ayuno significa ¿qué? Humillación, quebranto, duelo, dolor, arrepentimiento. Eso significa ¿qué? El verdadero ayuno. Entonces les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué dice los que están de bodas, se están casando, van a estar de luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ¿qué? Ayunarán. Recuerde este concepto que estamos hablando aquí del dolor que produce el ayuno. Juan el Bautista es primo del Señor Jesús. Juan el Bautista es mayor que el Señor Jesús por 6 meses, pero hay una relación entre ellos dos. Cuando Juan el Bautista estaba en la popularidad, el Señor Jesús estaba en su año ¿de qué? Los que están estudiando teología, preparación, correcto. Cuando Juan el Bautista cae de ser popular al año de pasión, el Señor Jesús sube al año ¿de qué? De popularidad. Había una relación entre ellos dos. De hecho, la Biblia dice que algunos de los discípulos de Juan luego se volvieron discípulos ¿de quién? Del Señor Jesús. Entre estos está Andrés, hermano de Simón Pedro. Primero fue discípulo ¿de quién? De Juan, pero cuando Juan muere, entonces viene a ser discípulo ¿de quién? Del Señor Jesús. Ahora escúcheme con atención. El Señor les habla y les dice: es que ellos no tienen por qué tener un luto y un duelo. Recuerde la tela de silicio. El silicio, cuando supongamos nosotros somos hebreos, entonces yo les digo: hermanos, vamos a ayunar. La gente se ponía esta tela. Esto era como ponerse un costal. ¿De qué estaba hecho? De pelo de camello o de pelo de cabra. Era rústico, era feo y significaba algo. Cuando usted veía venir una persona con esto, decía: está en quebranto, está en luto, está en pérdida, está en dolor, está en aflicción, está en tribulación. Cuando veías, para la gente antigua, la vestimenta era muy importante. De hecho, todavía la ropa es símbolo de un estatus o de una posición social.
La gente se ponía silicio. Cuando usted lea en la Biblia silicio, silicio es ¿qué? Una tela. Pero otra costumbre mientras se ayunaba era echarse ceniza. Como usted está notando, le voy a decir qué significa la ceniza. 5 cosas. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es el residuo de una algo que se quemó, que ya no sirve para nada. ¿Qué es ceniza? Un residuo de algo que se quemó. La ceniza en la Biblia, cuando los hebreos echaban ceniza, significaban 5 cosas. Vanidad, 1, asquerosidad, 2, 3, desgracia, 4, humillación, 5, arrepentimiento. Entonces, cuando una persona estaba en una crisis, ¿qué hizo Job? Cuando Job perdió los negocios, cuando Job perdió sus hijos, cuando Job se quedó con su esposa que lo atormentaba, él se rasura el cabello de su cabeza, se quita su ropa y se mete entre ceniza. O sea que cuando usted piense en Job, piense lo oscuro. ¿Cómo queda uno tiznado, no? Lleno de ceniza. Para ellos la ceniza y el silicio eran ¿qué? Humillación. Ahora escúcheme con mucha atención, por favor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan cuando nosotros sí lo hacemos? Esta gente estaba ayunando mal. Yo le quiero enseñar, si me lo permite el Espíritu Santo, enseñarles a ustedes qué es un buen ayuno. Un mal ayuno es aquel que yo hago para compararme con los que no ayunan. Aquí no hay ninguno, pero hay cristianos que cuando ayunan se jactan de que ayunan. Y este no debe ser el motivo de ayunar. De hecho, hay congregaciones que se jactan que ayunan no sé cuántas veces a la semana y se comparan con otros. Esto era lo que estaban haciendo ellos, diciendo, ¿por qué nosotros sí ayunamos muchas veces? ¿Por qué los fariseos ayunan y por qué tus discípulos no? Un mal ayuno está escrito en Isaías capítulo 58, versículo 4. Acompáñeme por favor a Isaías 58, 4. Aquí está la respuesta. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída ¿en dónde? En lo alto. Otra versión de este pasaje en la Nueva Biblia Viva dice: además el día del ayuno ustedes se las pasan en pura violencia, maltratándose unos a otros. ¿Cómo quieren que escuche sus plegarias con esta clase de ayuno? Le voy a poner un ejemplo. Si yo estoy ayunando y yo estoy maltratando a los demás, ¿qué pasa con mi ayuno? Y en peleas y escarmentando a la gente y en conflictos, y no estoy haciendo absolutamente ¿qué? Nada. Ahora, los discípulos le formulan una pregunta: ¿por qué nosotros sí y por qué ellos no? Le voy a dar una respuesta. Cuando usted le pregunta a Dios, ay, ¿por qué yo hago esto y el otro no? ¿Sabe qué le va a decir Dios? ¿A ti qué te importa? Se lo voy a repetir. A mí me fascina Dios. Cuando usted dice, ¿y por qué yo voy a la iglesia a hacer aseo y Julano no va? Dios dice, ¿a ti qué te importa? Cuando usted dice, ¿y por qué yo doy y el otro que tiene no da? ¿A ti qué te importa? Tenemos un caso aquí con la alborada. La alborada de la iglesia es a las 5:30 de la mañana. Y nosotros en una alborada tuvimos un gran número de personas que venían a orar. Pero yo noté que ellos venían era por mí. Entonces, claro, yo no faltaba alborada. Y entonces todos iban llegando como, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y venían porque yo estaba. Y qué difícil es poder desprender de la mentalidad de la gente que aunque yo trabajo y soy un pastor, yo no soy Dios. Y qué difícil es que la gente entienda que usted debe agradar es a Dios y no al hombre. Eso es complicado. Entonces yo noté esta situación. Y saben los que estaban conmigo en el tiempo que esto ocurría. Alborada que se respetara, yo sacaba una silla y atienda consejerías una detrás de otra. Entonces la gente, consejería a las 5:30 de la mañana, buenísimo, a la carta, buenísimo. Entonces un día dije, ¿qué sentido tiene esto? No tiene sentido. La gente tiene que venir a orar, pero la gente tiene que venir voluntariamente. ¿Y qué ocurrió? Pasó esto con la alborada. Dije, voy a probar si dejo de ir, ¿qué pasará con la asistencia?
Y inmediatamente la asistencia, ¿qué pasó? Se cayó, y se cayó, y se cayó la alborada. Al punto que pasamos de alboradas de 25, 30 personas a alboradas de 5, 6 personas. Pero ¿sabe qué me mostró el Señor con esto? Que esos 5 o esos 6 que vienen cada viernes a las 5:30 de la mañana están viniendo ¿por quién? Por Dios. No por mí, están viniendo por Dios. Pero esto causó un fenómeno en algunos que estaban viniendo a la alborada. ¿Cuál fue el fenómeno? Que los que venían a la alborada se comenzaron a cargar con los que no venían. Y comenzó a generar eso en el corazón, un malestar. Hasta que un día Dios le habló a alguien puntualmente y le dijo: ¿y a ti qué te importa si viene o no viene la alborada? Ocúpate tú de lo que estás haciendo conmigo. Porque le voy a decir que hay una gran diferencia entre aquellos que hacen algo extra para el reino a aquellos que hacen lo que les corresponde hacer. Hay una gran diferencia. Un día, aquellos que han hecho bonos extra delante del Señor podrán cobrarlos. Claro, así funciona el reino. Juan capítulo 21, versículo 21 en adelante. Pedro le dice más bien al Señor: Señor, ¿y qué de este? ¿De quién le estaba hablando Pedro al Señor? De Juan, porque Pedro estaba hablando con el Señor. Y entonces le dice: ¿y qué de este? ¿Y por qué le formula esta pregunta? Devuélvase hasta el 19. ¿Por qué Pedro le hace esta pregunta? Dice: esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió y le dijo: sígueme. Él ya había hablado con Pedro. Versículo 18. Mire lo que le dice el Señor a Pedro en el 18. Le dice a Pedro: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías. Si usted está aprendiendo hoy aquí, ¿qué significa la palabra ceñirse? Significa vestirse. Entonces el Señor le dice esto a Pedro. Quiere saber qué será de su futuro, y el Señor le dice: cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te vestirá otro y te llevará donde ¿qué? Donde no quieras. Esto es lo que causa ¿qué? Ya la vejez. Usted sabe que ya los viejitos, ¿qué pecado? Ellos a donde quieran ponerlos, ahí los ponen, lo que les quieren poner les colocan de ropa. Y el Señor le está diciendo eso a Pedro: un día, Pedro, alguien te vestirá y te llevará donde no quieres ir y te pondrá lo que no te quieres poner. Eso te ocurrirá. Ahora sí el Señor le dice: ¿y qué de este? Le dice el Señor Pedro en el versículo 21. A lo cual el Señor le contesta a esto en el versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Ahora le voy a decir algo del ayuno. El ayuno mal hecho es el ayuno con el que yo me comparo con los demás. Es el ayuno con que yo le digo a Dios: ¿por qué otros no ayunan como yo ayuno? Cuando el Señor le dice a cada persona: enfóquese, yo quiero que usted se meta a esto. Usted tiene una cuenta personal con Dios. ¿Qué significa? Que cada vez que usted ore, que cada vez que usted ayune, que cada vez que usted venga al culto, cada vez que usted haga algo, usted está favoreciendo su propia cuenta. No sufra por los que no lo hacen. Ahora le voy a decir algo más del ayuno. Hay un ayuno que se llama el ayuno caprichoso, y quiero que usted haga una lectura conmigo de Primera de Samuel capítulo 14. Acompáñenme por favor a Primera de Samuel capítulo 14. Primera de Samuel capítulo 14. Vamos a darle lectura a lo que se llama un ayuno caprichoso. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber ¿a quién? A su padre. Le voy a explicar qué va a acontecer aquí. ¿Cuál es el enemigo eterno del pueblo de Israel? Los filisteos. Estaban en una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Los filisteos eran más poderosos, así que el rey que estaba en su momento llamado Saúl tenía un hijo llamado como Jonatán. Jonatán ve que su papá no está haciendo nada para pelear contra los filisteos,
Ellos estaban en una guarnición. ¿Qué significa la palabra guarnición? ¿Ah? Un escondite, ¿qué más? Una fortaleza, ¿qué más? Un batallón, un grupo de soldados que están protegiendo un terreno. Entonces Jonathan toma esta decisión. Le dice a su paje de armas, vamos nosotros, no le digamos a mi papá. Versículo 2. Y Saúl habitaba en el extremo de Gabaa, debajo de un gran ¿qué? Granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Muy bien, sigamos, versículo 3. Y Ahías, hijo de Aitot, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonathan se hubiese ido. Este pasaje es muy importante. Me habla de un hombre llamado Ahías, que era hijo de Aitot, hermano de Icabod, hermano de Fines, hijo de Eli. ¿Y a mí qué me importa eso? Mucho. Porque Elí fue un sacerdote que recuerde que Dios lo saca de ser sacerdote, y a partir de ahí comienza una descendencia de hombres que ya no tenían la autorización de ser sacerdotes por Dios, pero que el rey Saúl lo toma como sacerdote para él. Escúcheme qué significa esto. Hay gente que quiere comprar su propio sacerdote. Hay gente que quiere tener a alguien que le esté diciendo de parte de Dios lo que quiere escuchar. Versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro de otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro se llamaba Sene. Entonces este muchacho va a ir a pelear, y al lado y lado hay un barranco. Quiero que usted se contextualice en la historia. Hay un barranco al lado y lado. Sigamos. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas, y el otro hacia el sur hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Aquí hay un pasaje clave. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con ¿qué? Con pocos. Escúcheme. ¿Qué tenía en ese momento ese muchacho? Fe. Él dijo: vamos a tomar posesión de ese terreno, vamos a ir a pelear, y quizá Dios hará algo. No es obligación de Dios hacerlo. Característica: Dios puede hacer con muchos o puede hacer con ¿quiénes? Con pocos. Versículo 7. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. ¿Cómo era el paje de armas? Valiente, fiel. Le dijo: vamos a ir a pelear 2 contra todo ese mundo de soldados. Hágale, yo estoy con usted, yo voy y peleo. Si tenemos que morir juntos, vamos a morir. Versículo 8. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. A continuación, ¿qué va a hacer Jonatán? ¿Qué va a hacer? Va a pedir una señal del cielo. ¿Es bueno pedirle señales a Dios o no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es bueno? Cuando usted va a tomar una decisión, ¿es bueno pedir una señal? La señal es buena siempre y cuando no esté cargada de duda hacia lo que Dios puede hacer. No es que Dios no lo pueda hacer. La señal se pide no porque Dios lo pueda hacer o no, sino porque si Dios lo quiere hacer o no, que son cosas diferentes. Entonces va a pedir una señal. Versículo 9. Mire la señal. Si nos dijeran así, cuando nos mostremos a ellos: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Escúcheme, ¿cuál es la señal que él pone? Nos vamos a mostrar: hey filisteos, hey, aquí estamos. Si ellos nos dicen: espérennos que nosotros vamos a bajar, nos quedamos acá y no vamos a subir. Pero, versículo 10, mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será ¿por qué? Por señal. ¿En qué consistía la señal? Si nos paramos acá y nos mostramos, somos 2 hitos, es Jonathan y su paje de armas. ¡Hey! Y ellos le dicen: esperen, vamos a bajar. Entonces hermano, corra porque esto se complicó. Pero si por el contrario ellos nos dicen: hey, suban,
vamos a subir porque Dios nos los ha entregado. ¿Esto cómo se llama? Una señal. Si usted va a tomar una decisión como casarse, ¿debe pedir una señal o no? Claro. Mire lo que dice el versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos le dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ay, ahí están los filisteos. Versículo 12. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonathan y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Vengan, que no es para eso. Les dijeron: vengan, suban. Entonces Jonathan dijo a su paje de armas: sube tras mí. Estos dos manes son tenaces, ¿no? Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. ¿Usted imagina estos dos tipos? Si usted alguna vez se vio Corazón Valiente, un tipo así, ¿no? Entonces se escondieron en la espada y dice: allá vamos a charlar. Y comenzaron a subir los dos. Vamos, Dios nos los entregó. Versículo 13. Este pasaje es sorprendente. Y subió Jonathan trepando con sus manos y pies. Recuerde que él iba trepando por un desfiladero, ¿no? ¿Cómo iban ellos? Por un desfiladero. ¿Es correcto? Ahora sí volvamos al versículo. Iban subiendo con sus manos y con sus pies. Ahora, mire lo que dice. Dice el versículo 13. Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies. Y tras él, no había espacio para caminar dos hombres, el paje de armas. Y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras él, que los mataban. Entonces le voy a ir explicando. Era tan estrecho que venían bajando de a un filisteo, de a un hito. ¿Qué hacía Jonathan? Peleaba con ese, y el que se le lograba tran, el escudero de armas tran, y el uno peleaba, el otro tran, y así iban subiendo. Estos manes estaban locos, ¿no? Ir a pelear contra toda una guarnición militar. Siguiente pasaje. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres. ¿Cuántos cayeron en la primera tanda? 20. ¿Cuántos enfrentaron a 20? 2. Ahora yo lo voy a trasladar al mundo espiritual. Un solo hombre en la Biblia dice que hará huir ¿a cuántos? A 1000. ¿Y 2 cuánto hacen huir en la Biblia? ¿A cuántos? A 10,000. Escúcheme. Por eso cuando usted ora solo, usted hace huir a 1000. Pero cuando hay un poder en el acuerdo, según Mateo 18:18, que dice que nos pongamos de acuerdo, 2 harán huir ¿a cuántos? A 10,000. Y siguen ellos trepando. Dice: y esta fue la primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. O sea, una yugada de tierra, haga de cuenta 2 baldosas. Ahí comenzaron a matar. Y siga, y comenzaron a trepar hacia la guarnición. A continuación el 15. Y hubo pánico en el campamento por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. Y también ellos tuvieron como pánico. Y aquí Dios interviene. ¿Y la tierra qué? Tembló, pues dice, hubo pues gran consternación. ¿Qué hizo Dios? Dios vio a 2 hombres aguerridos, valientes, que comenzaron a pelear. ¿Y Dios qué hizo? Ahora yo pongo mi cuota, hago temblar la tierra. Ahora pensemos que nosotros somos los filisteos, nosotros estamos acá arriba, ¿no? Esos hebreos, los filisteos siempre se jactaban de que los hebreos eran cobardes. Recuerde un filisteo incircunciso llamado Goliat que le decía: cobarde, vengan y peleen, y el que me venza, nosotros seremos sus siervos. Entonces yo me imagino que estos estaban acá arriba diciendo: mirad a esos hebreos escondidos en cuevas. Y salen 2 peladitos. Ya vamos, ahí subimos. Y si yo fuera un filisteo y comienzo a ver, bajan y bajan tropas y bajan y bajan tropas, y estos 2 muchachos están matando a todo el mundo y vienen para acá arriba, vienen determinados, no los frena nada, no los para nadie, vienen avanzando. ¿Usted cómo se sentiría como filisteo? Entraron en pánico, dice, entraron en pánico. Ahora te voy a decir esto: tus enemigos espirituales tienen pánico de ti cuando tú sabes quién eres en Dios. Así que yo te quiero decir, no tengas miedo a tus enemigos, porque tus enemigos te tienen miedo a ti. Y comienzan estos 2 manes a subir y a matar gente, y para rematar, Dios hace temblar. Nada más pavoroso que un temblor. Sigamos. Y los centinelas de Saúl, que estaban de lejos, vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada
e iban de un lado a otro y era deshecha. O sea, el papá estaba viendo así de lejos, ¿no? En Gabaa, estaba lejos. Ve, ¿qué pasa con los filisteos? Hay una pelea. Y eso corrían de un lado a otro y estaban turbados y decía, pero ¿quién salió a pelear contra ellos? Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. ¿Qué es pasar revista? Aquí tenemos entre nosotros varios policías, hay un coronel de la policía. ¿Pasar revista qué es? ¿Cuánto se demora pasar revista? ¿Ah? Mucho tiempo. O sea que de aquí a que pasaron revista, ¿cuánto tiempo estaban peleando esos muchachos? Mucho tiempo. Un día yo fui a visitar a alguien a la cárcel y a uno le ponen un poco de sellos. Entonces, sellos y sellos y sellos y sellos. Entonces recuerdo de un señor que era muy velludo y entonces uno le advierten allá, si se le borra un sello, tiene que esperar el conteo para dejarlo salir al final de la visita. Y a mí me pusieron, yo me cuidaba esos sellos, yo dije, no me puedo mojar. Y ese señor que era súper velludo, inmediatamente él estaba delante mío en la fila y yo dije, este señor va a tener lío con esos sellos. Dicho, voz de profeta, dicho y hecho, a la salida, cuando uno iba saliendo, al tipo lo tenían a un lado. Entonces todo el mundo venía murmurando y hablando, es que se le borró el sello y tiene que esperar a que cuenten todos los presos para ver si no es, nadie se está, no es un intercambio, no se está fugando o algo. Yo decía, pobrecito, ¿a qué hora irá a salir de allá? Entonces, ¿por qué les conté esta historia? Porque estaban pasando revista. Entonces comenzaron a pasar revista. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Y cuando dijeron, falta tu hijo, rey. Ahora mire, escúcheme. Y Saúl dijo a Ahías, ¿quién era Ahías? Usted ya lo aprendió. ¿Quién era Ahías? El supuesto sacerdote. Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. 19. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos, que aumentaban. Estos manes estaban gritando, no, están subiendo estos dos, nos van a matar. Estos dos era como suéltele dos pitbull a la gente. Venían estos furiosos, el alboroto aumentó e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Voy a hacerle un paréntesis aquí. Característica del reinado de Saúl. En el tiempo del reinado de Saúl había un profeta llamado Samuel. Samuel era la voz de Dios, pero Saúl no quería escuchar la voz de Dios. Le pido me preste mucha atención a lo que le voy a decir. Hay gente como Saúl que no quiere ir a donde Samuel porque Samuel le dirá lo que él no quiere escuchar. Así que tendrá su propio Ahías, que es su sacerdote personal, que le dirá lo que él quiere escuchar. Ahora, dentro de estas cosas traen el arca y la están utilizando como un amuleto. Escúcheme, el ayuno no es un amuleto. Hay gente que cree que cuando ayuna, entonces algo le va a pasar, le va a llegar buena suerte, algo va a ocurrir. El ayuno no es un amuleto. Hay gente que utiliza la Biblia como un amuleto, ¿no? La llevan, la tienen en la casa abierta, la llevan en el carro. Hay gente que utiliza las cosas de Dios pensando que si lo tengo será un amuleto y mira bien. El amuleto es el camino del desobediente. ¿Cómo se llamaba la voz de Dios en ese momento? El profeta, ¿cómo? Samuel. Samuel ya había hablado con Saúl y le había dicho, para Dios, para los hombres tú sigues siendo rey. Para Dios no eres más rey. Sigamos, versículo 20. Son 64 versículos, tranquilo, vamos bien. Y juntándolo Saúl a todo el pueblo que estaba con él llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí, mire lo que pasaba, lo que encontraron, que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había ¿qué? Gran confusión. ¿Qué ocurrió? Estos dos muchachos comenzaron a subir, a pelear, a subir, a pelear, a subir, a pelear. Y cuando tembló, esa gente se llenó de pánico y se empezaron a matar entre ellos. Escúcheme, lo peor que uno puede hacer en un tiempo de crisis es llenarse ¿de qué? De pánico, de temor, de miedo. Las peores decisiones de la vida se toman en tiempos ¿de qué?
de crisis. Yo le voy a hacer esta recomendación. Si a usted le está temblando la tierra, tranquilo. ¿Cuánta gente en un temblor entró en pánico, salió a la calle huyendo de una caída de algo, de una estructura y terminó atropellado, terminó una cuerda de energía? El pánico hizo que esta gente ¿qué? Se matara. Hace días estuve hablando con alguien que está metido en la bolsa y yo le dije, bueno, explícame el tema de la bolsa. Y él me decía esto: es fácil la bolsa, es saber comprar y es saber vender. Entonces yo, por decir algo, yo compro acciones en barriles de petróleo. Entonces el barril del petróleo, ellos tienen ahí unos programas en computador que te muestra el pico más alto que puede alcanzar o el pico más bajo en el transcurso del día. Entonces cuando abren las bolsas de otros países, por ejemplo en Asia, cuando abren la bolsa allá, que todavía no amaneció en Estados Unidos, el barril del petróleo está a un precio, pero cuando Estados Unidos entra en el juego, el barril se dispara. Y él me decía que es allí donde la gente se enloquece. Entonces la gente se llena de pánico porque comenzó a subir, entonces unos comienzan a vender, otros comienzan a comprar y es allí donde la gente se enloquece. Él me decía esto: supongamos que el barril va a subir hasta un pico de 3, un ejemplo, pero subió a 2,5 y la persona se llenó de ambición y dijo, ¿qué tal que suba después de 3, suba a 4, suba a 5? ¿Cuánto me voy a ganar? Y entra en pánico. Y cuando entra en pánico, entonces la persona se arriesga, pasó de 2,5, y la persona, ellos tienen unos seguros donde ellos pueden seguir comprando hasta cierta hora o pueden salirse. Y llegó el momento de salirse y no se salió. Y llegó a 2,5 y cayó. 2,3, 2,2, 2,1, 1 y comenzó de para abajo, de para abajo, de para abajo, de para abajo. ¿Entró cómo? En pánico. Y esta persona me decía, la mejor forma de tener negocios en la bolsa es anular tus emociones, porque la emoción te dice compra y sigue comprando y estás en una racha ganadora y pierdes. O la emoción también te dice vende, 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 que viene cayendo, y de pronto eso cayó y de pronto va para arriba. Ahora con esta guerra comercial entre China y Estados Unidos, ahora con lo que pasó allá en Emiratos Árabes, que mandaron unos drones con explosivos, eso del barril del petróleo, eso está sube y baje, sube y baje, sube y baje, sube y baje. El pánico te hará tomar ¿qué? Malas decisiones. Sigamos. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de sus alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Sigamos. Así salvó Jehová a Israel ¿qué? En aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén. Ahora escúcheme por favor. Aquí lo que viene es un ayuno caprichoso. Versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado ¿qué? Pan. ¿Qué hizo Saúl en medio de una batalla? Proclamar ayuno. Escúcheme, el ayuno no puede ser ¿qué? Caprichoso. Entonces, porque a mí me dio el capricho de tener 21 días de ayuno, yo los voy a obligar a todos ustedes a ayunar. No, el ayuno tiene que ser ¿qué? Voluntario. Usted tiene que sentir gozo en lo que está haciendo. Ahora, imagínese esto, un poco de hombres ayunando yendo a pelear. Y este tipo hizo esto, juró que sería maldito el que comiera pan. Versículo 25. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había ¿qué? Miel en la superficie. Mire la miel. Cuando uno está ayunando, le cuento una cosa, el cuerpo comienza a perder fuerza y la fuerza la dan ¿qué? El azúcar. Escúcheme, usted sabe que las harinas y todo eso se convierten en azúcares. Ellos llegan a un bosque, están en ayuno, un ayuno forzado, y se encuentran con esta imagen. Un panal lleno de miel, panales tirados por todo lado. Pero se acordaron que estaban en ayuno.
Versículo 26. Entró pues el pueblo a un bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca. Nadie quiso comerlo, porque el pueblo temía el juramento. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué es fueron aclarados sus ojos? Recibió fuerzas cuando comió miel. Estaban peleando. Yo no me imagino en ese tema de blandir la espada, cómo se debe agotar el cuerpo, cómo se debe cansar. Y trajo la miel esa sensación otra vez de vitalidad. 28. Entonces habló uno de los del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy ¿qué? Alimento. Y el pueblo ¿qué? Desfallecía. Un ayuno caprichoso. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Sigamos. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado en sus enemigos? ¿No habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? 31. E hicieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. 32. Ahora aquí un pecado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió ¿con qué? Con sangre. Al pueblo le estaba prohibido comer ¿con qué? Con sangre. Cuando uno hace un ayuno mal hecho, el ayuno te llevará ¿a qué? A pecar. Esta gente tenía tanta hambre que degollaron animales y comenzaron a comérselos ¿cómo? Con su propia sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado. Rodadme ahora por acá una piedra grande. Va a ser un altar. 35. Y edificó Saúl un altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. 36. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo pues el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mi mano. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Muy bien. Después de esta larga lectura, le voy a decir qué más ocurre. Este muchacho que había sido un héroe por haber comido la miel, recuerde que el papá había dicho que el que se comiera esa miel, ¿qué iba a pasar? Moriría el que comiera algo. Finalmente Saúl tiene que tomar la decisión si mata a su hijo o no lo mata, por haber declarado un ayuno que no era correcto. Le voy a contar qué ocurrió. Saúl dice: tendrá que morir Jonatán, sin importarle que Jonatán fue a pelear, sin importarle que Jonatán fue a dar su vida, sin importarle que Jonatán se arriesgó. Saúl dijo: mi hijo tiene que morir, para que usted lo termine de leer en su casa. ¿Quién detuvo la muerte de este muchacho? El pueblo. El pueblo le dijo esto a su papá. Leamos este versículo, por favor. Mire a continuación, versículo 45. Entonces el pueblo dijo ¿a quién? A Saúl. Dice: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir ¿a quién? A Jonatán. Para finalizar, el ayuno es una bendición cuando el ayuno se hace como bien. No es un capricho, no es para rivalizar, no es para contender, no es porque a mí me place y quiero imponerlo en mi casa. El ayuno que se hace bien es el ayuno que está dirigido ¿por quién? Por el Señor. Hoy puedo danzar con libertad.
La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.